Buenas noches. Guayaquil celebra 478 años de fundación española y Perspectiva 7, desde esta bella ciudad, realiza este programa especial para hablar del presente y del futuro de Guayaquil. Saludamos con la gobernadora. Gracias, gobernadora, por asistir a este programa en el cual queremos conversar sobre lo más importante que está ocurriendo en Guayaquil, ¿no? Alrededor de la obra física, del bienestar ciudadano. Usted está ya 15 meses al frente de la gobernación. ¿Cómo ha significado esa experiencia para usted? ¿Qué resultados cree usted que han habido? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la entrevista. También un saludo especial a todos los que nos están viendo. En efecto, ya son 15 meses en la gobernación del Guayas. Y como yo siempre dije desde que asumí la gobernación, esto fue un espaldarazo hacia los jóvenes de la provincia, hacia las mujeres de la provincia que nos dio el presidente Rafael Correa, y hemos estado luchando desde ese momento. Hemos tenido cambios importantísimos en lo que es la gobernación de la provincia del Guayas. Siempre dijimos, vamos a vigilar a que exista un servicio de calidad y calidez en las instituciones públicas. ¿Y eso lo ha logrado? Pero ¿qué es lo que hicimos? Primero, casa adentro. ¿Cuál era nuestro servicio público como gobernación? Es decir, antes de exigir a los otros de supervisar de que exista un buen servicio público, nuestra carta de presentación era la intendencia y las comisarías. Es por eso que se ha implementado un nuevo modelo de gestión de la distritalización de la intendencia. Tenemos ahora en Guayaquil 9 comisarías en los 9 distritos urbanos de la ciudad. ¿Y esto qué significa? Que va a existir un acercamiento de las autoridades con el ciudadano. Y por supuesto, esto hará que el servicio y la atención sea más eficaz, de calidad y de calidez. Hay quienes dicen, la gobernadora Viviana Bonilla es una gobernadora muy política, entiende bien, viene de una tradición de dirigente universitaria también, y entonces tiene un estilo muy diferente a su antecesor, al gobernador Cuero. Usted no confronta con el alcalde Nebot, sino que más bien deja que él haga lo suyo y usted hace lo propio. Mire, yo creo en dos teorías. La primera, hay que saber escoger las batallas. Hay que saber cuál se escoge y cuál realmente es digna de luchar. Y segundo, más allá de las ideologías políticas, lo que nosotros estamos en estos puestos, que a propósito son temporales, los funcionarios públicos somos transitorios, es luchar más allá de las, como yo decía, de las ideologías, por el bien de la ciudadanía. A mí el presidente me confió la gran responsabilidad de ser gobernadora de la provincia más poblada del Ecuador. Y eso quiere decir que obviamente eso sobrepasa los intereses no solamente políticos y personales, sino que los intereses de los ciudadanos tienen que estar primero. Pero eso no ha significado que cuando tenemos que defender a nuestra ciudad y a nuestra provincia con firmeza y con vehemencia, lo hemos realizado y lo hemos logrado. ¿Ha podido articular algún tipo de acción entre gobierno, municipio y ciudadanía? Nosotros creemos que el trabajo articulado del gobierno central con los gobiernos autónomos descentralizados es necesario para ejecutar algunas políticas públicas, no solamente con el municipio de Guayaquil. La gobernación del Guayas ha trabajado con todos los cantones de la provincia del Guayas. Hemos tenido reuniones constantes con los alcaldes de la provincia. Nosotros tenemos aquí en la provincia del Guayas 25 alcaldes convocados en reuniones de la propia AME provincial. Nosotros hemos asistido, ¿y qué es lo que hacemos? Acercar también las instituciones del gobierno central hacia esos gobiernos locales. ¿Y ha estado presente el alcalde de Nebot? Jamás, nunca ha asistido a ninguna reunión, que se lo invita porque quien hace las invitaciones es AME provincial, la Asociación de Municipales del Ecuador, que está aquí en la provincia del Guayas, se lo invita, pero en todo caso con el resto de alcaldes, con la gran mayoría de alcaldes de la provincia se tiene una buena relación porque han entendido que más allá de una ideología hay que trabajar en beneficio de los ciudadanos. Cuénteme una cosa, gobernadora Viviana, hace un año que la entrevisté, usted me dijo, yo estoy dispuesta a hablar con el alcalde de Nebot en el momento en que él así decida, pero ¿usted ha buscado un acercamiento? ¿Ha visto que es necesario que ello ocurra o no ha sido necesario? Bueno, siempre va a ser necesario que ambas instituciones tengan que trabajar juntas en determinados fines. Se ha invitado a muchísimas reuniones al alcalde Nebot, lastimosamente no ha asistido, y uno de los puntos más importantes y más sensibles, no solamente en el Ecuador, en la provincia, sino en la ciudad, que es el tema de la seguridad. Yo como gobernadora presido el Consejo de Seguridad Provincial, en donde estamos conscientes que el problema de seguridad es un problema integral y por ende su solución es integral. Y estamos también conscientes de que para lograr disminuir los índices de inseguridad necesitamos la participación activa de varios actores.
no solamente pues lo que puedan hacer nuestros asambleístas desde la Asamblea Nacional, los jueces desde la función judicial, sino también los alcaldes como gobiernos autónomos descentralizados. Y es lo que hemos hecho, no solamente desde aquí de la ciudad, sino como yo lo decía con los distintos alcaldes, lo hemos invitado varias veces. Sin embargo, no hemos tenido una, digamos, respuesta positiva a esas invitaciones que se han hecho. Pero eso no quiere decir que se ha hecho todo lo posible por seguir trabajando por quienes sí se integran en beneficio de la ciudad y de la provincia. Muy bien, el gobierno central ha hecho importantes obras en la ciudad y en la provincia. Inmediatamente, en un reportaje de Alexis Moncayo, vemos qué ha sido importante para la gente en este tiempo. Vamos a compartirlo y al volver tendremos temas para charlar con la gobernadora Viviana Bonilla. Guayaquil la Bella, como la llama el compositor Héctor Napolitano, es la ciudad más grande y poblada del país. Su crecimiento vertiginoso no solo se debe al espíritu emprendedor de su gente, sino también al aporte laborioso de quienes migraron desde las ciudades más pequeñas. Venga, este es mi hogar en casa de... Magali Medina nació en Esmeraldas y migró a Guayaquil. Ella hoy vive en Ciudad Victoria, un plan habitacional en el que cuenta con todos los servicios básicos. Pudo acceder a este programa gracias al bono de la vivienda que entrega el gobierno a los más pobres. Estoy feliz aquí en mi casa. Si me levanto, ay, qué lindo. Si ya no estoy con las rejitas de las cañas. Con cierta nostalgia, Magali recuerda cómo junto a su familia vivía en condiciones precarias en una de las tantas invasiones que hay en Guayaquil, en casa de caña y sin ningún tipo de seguridades. Yo vine de la Sergio Toral y invasión. Invertimos mucho y se nos llevaron buen dinero los traficantes. Ciudad Victoria es uno de los planes de vivienda que el gobierno ha desarrollado en el puerto principal, para reasentar a las familias que fueron durante años víctimas de los traficantes de tierras y que ocuparon las áreas reservadas de seguridad de Monte Sinaí. Aquí en Ciudad Victoria tenemos una capacidad de 1.500 familias que van a ser reasentadas. A la fecha tenemos un total de 754 personas viviendo. Pero no solo hablamos de paredes y techo. Aquí, según sus habitantes, se edifica una verdadera comunidad. Hay vida en común y negocios como tiendas o la farmacia de Magali. Yo vendo mis medicamentos como estoy aquí. Tengo un poquito de farmacia. Quiero poner una microempresa. En estos días el buen ánimo invade el lugar. La razón, las fiestas de la ciudad. Todos se esmeraban por arreglar sus jardines, pues el fin de semana habrían actividades en homenaje a la urbe. Muy cerca de Ciudad Victoria encontramos 2 de los 5 colegios réplica que el gobierno construyó en Guayaquil, el 28 de Mayo y el Simón Bolívar. A este último asiste el hijo menor de Magali. Bien, porque nuestros niños están en un colegio muy bonito. Muy bonito, yo estuve ahí, todo es bonito, es de lujo. Seguimos recorriendo la ciudad y nos encontramos en el Guasmo Sur, con el primer centro infantil del Buen Vivir. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos al Centro Infantil del Buen Vivir, Sagrado Corazón de Jesús. Muy amable, gracias. Por favor. Aquí nos sorprende un silencio inesperado tratándose de un centro infantil. La razón es que los 60 niños que acoge el centro se encontraban en su hora de descanso. Y es que aquí todo está planificado. Cada día los pequeños reciben 4 ingestas alimentarias y están bajo el cuidado de profesionales. Las madres que vienen acá tienen la garantía de que están bien alimentados. Yo tengo 60 niños acá, trabajan por cada 10 niños una educadora. Esta educadora, como les decía, era una educadora, una profesional en educación de párvulos. Luz Núñez, quien se ocupa de la limpieza en el centro infantil, fue víctima junto a otras 7 familias del incendio ocurrido en agosto del 2010 en la vía perimetral. Ella es de quienes creen que no hay mal que por bien no venga. Por eso piensa que su tragedia cambió su vida por completo y la de toda su familia. Y el Estado nos dio un departamento a las 8 familias que fueron afectadas al incendio. Luego, a pesar del tiempo, el Estado nos ofreció asociarnos con algunos socios que quisieran unirse a la empresa que los iban a dar. Somos 41 socios. Entonces nosotros cogimos hay de cocina, hay de limpieza, hay de agua y hay de fideos. Estas historias se multiplican en una ciudad que evoluciona y que cambia. Y aunque falta mucho por hacer, parece que la ruta ya está trazada. Alexis Moncayo, Perspectiva 7.
Hay obras importantes que acabamos de ver y que realmente dignifican a quienes hoy se benefician de ellas. ¿Por qué es posible que esto se haya logrado? ¿Ha cambiado acaso el enfoque de lo que debe ser lo público, de lo que debe ser la institución del Estado? Por supuesto, obras importantes que se están dando en la ciudad de Guayaquil, pero sobre todo en los lugares que más se necesita. Es decir, se ha priorizado la inversión pública, pero siempre... ¿Eran sectores que estaban abandonados? Olvidados, sectores invisibilizados, que por supuesto que forman parte de Guayaquil. Sencillamente no había el interés de poder invertir no solamente en la infraestructura, en la obra física, sino en el ser humano. No habría ni una sola inversión en este sentido. Ahora, con la visión del gobierno de la Revolución Ciudadana, se están llevando a cabo obras importantísimas, pero sobre todo lo más importante, como yo siempre lo digo, es la inversión que se está dando en el ser humano, en ese talento humano que pueda alcanzar la sostenibilidad que requiere este proceso de transformación histórica que estamos viviendo. Pero el alcalde dice que hace lo mismo. Mire, la certeza histórica que nosotros tenemos en los archivos históricos demuestran todo lo contrario. Antes de entrar a ese tema, sí aclarar algo. Lamentablemente nuestra ciudad de Guayaquil ha sido una ciudad que creció a base de invasiones. Sí. No de ahora, de los últimos 5 o 10 años, sino de hace más de 60 y 70 años. Pero lo que no es menos cierto... Con líderes históricos, ¿no? Por supuesto, por allí, con líderes Jaime históricos, Salamea, líderes históricos. Pero lamentablemente, y lo que no es menos cierto, es que en los últimos 30 años de toda esta historia que tiene Guayaquil, los responsables de haber fomentado las invasiones y de haberse hecho de la vista gorda es el Partido Social Cristiano. Si usted se acerca a este lugar y ve cómo se llaman las cooperativas que integran el sector de la Nueva Prosperina, sabrá que los nombres que llevan son de dirigentes que han militado en el Partido Social Cristiano. Pero también en el partido Alianza País. Se ha encontrado que una persona, y ha sido la primera persona en estar pagando su condena, la primera persona que se la juzgó y que se sigue un proceso penal. Significa que los políticos siempre utilizaron el tema de las invasiones. Era así políticamente rentable. Por réditos políticos. ¿Y cómo funcionaba esto? Con el Congreso de turno declaraban una ley, o la aprobaban, mejor dicho, para poder expropiar determinada zona. Pero ¿qué es lo más grave? Lo más grave es que no solamente entregaban un título o legalizaban determinada cooperativa, es que la legalización jamás implicó el llevar la obra pública, porque la entrega de un título, la titularidad de un predio, tiene que venir acompañada de una obra pública, de una planificación urbana adecuada. ¿Qué es lo ideal? Que primero existan predios, lotes con servicios y que luego la ciudadanía se vaya asentando. Pero no ha sido así. Nosotros nos vamos a visitar este lugar de la Nueva Prosperina y nos paramos en el límite del perímetro urbano de la ciudad. Nos paramos entre lo que está dentro del límite urbano y lo que está legalizado. De lo que no está legalizado no vamos a encontrar ninguna diferencia, porque la obra pública municipal no ha llegado a estos lugares. Y ahora precisamente, porque sabemos y hemos entendido que las invasiones son el cáncer que tiene nuestra ciudad, es que se han tomado decisiones firmes, muy fuertes, pero estamos convencidos que es lo que nos va a llevar a lograr el buen vivir. Entonces, si no han llegado esas obras básicas que requiere todo asentamiento poblacional, significa que el Estado central, el gobierno central, ha tenido que implementar o hacer tareas que le compete al municipio. Así es. Lo más importante primero fue haber declarado la política de cero tolerancia a las invasiones y cero tolerancia a los traficantes de tierra, porque a quien se está persiguiendo es a los traficantes de tierra y no a los invasores. Pero esta política no solamente es una política como desgraciadamente algunos medios la quieren hacer ver, que se remite a desalojos o se limita a desalojos. Es mucho más allá de eso. El desalojo es la última instancia que se toma para hacer cumplir esta política. ¿Qué implica esta política? El haber declarado la zona reservada de seguridad que está a cargo de los militares, el haber incluido en la lista de los más buscados a los traficantes de tierra, el haber creado la Secretaría Técnica Interinstitucional para la Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares y el haber creado los planes habitacionales, porque esa es la alternativa que se le da a los ciudadanos que habitan ahí. Y se les ha dicho, denuncien a los traficantes de tierra, y gracias a las denuncias que la propia ciudadanía del sector está haciendo, es que ya se han podido lograr 4 sentencias condenatorias en contra de los traficantes de tierra. Y la obra pública ha llegado de diversas maneras. Imagínese usted, en Guayaquil no se ha construido un hospital desde hace 40 años. Ahora la Revolución Ciudadana está construyendo un hospital en pleno corazón de Monte Sinaí. Un hospital de 400 camas que va a beneficiar a más de 500.000 personas. ¿Y cuántos colegios réplicas? Hace 2 meses se inauguraron los colegios réplica, el Técnico Simón Bolívar y el 28 de mayo. Por supuesto, el déficit educacional supera los 2 colegios, pero vamos avanzando
a paso firme, sabiendo que eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué más hemos hecho? Se están construyendo los centros infantiles del buen vivir, las unidades de policía comunitaria. Que ya veíamos en el reportaje. Que ya son una realidad. Bellísimo centro, por cierto. Un bello centro, ¿no?, que no le pide favor a ningún centro los privado. Los niños están alimentándose allí, tienen una maestra que les acompaña. Pero, como yo siempre digo, no debe de verse como una gestión que se ha hecho simplemente por infraestructura. Esto viene acompañado de un nuevo modelo de gestión que se implementa desde el gobierno, sabiendo que es en la infancia en donde más se debe de invertir, en esos primeros años, que es donde tenemos que asegurar el crecimiento adecuado de nuestros menores para que así puedan tener una correcta adolescencia y luego posteriormente una correcta educación superior. Y ahí es donde el Estado invierte, desde la infancia, con los centros infantiles del buen vivir, en su época pues escolar y en su época de adolescencia con los colegios réplica y luego pues con toda la inversión que se está dando a nivel de las universidades. Hay quienes creen que en estos sitios, en estas invasiones, hay al menos 500.000 personas. ¿Usted corrobora esa cifra? Así es. Nosotros hemos visitado muchísimo y tenemos censos que nos han permitido llegar a esa cifra, pero sin embargo esto es un número que lamentablemente, por no haber tenido las autoridades que tienen el control y que tienen la obligación de controlar las invasiones, como no lo hicieron, estas seguían creciendo indiscriminadamente. Por eso es que lo primero es la política de cero tolerancia a las invasiones. ¿Para qué? Para que no exista una invasión más y luego poder tomar decisiones que respondan a una política integral y no improvisadas y que no respondan a una agenda política y mucho menos próxima, que estamos cerca de unas elecciones. Mientras tanto, supongo que no van a poder sacar de allí a 500.000 personas. Tendrá finalmente que el propio municipio o el gobierno central implementar obras que permita legalizar y generar condiciones de funcionamiento. La disposición presidencial fue que después de diciembre del 2010, cualquier nuevo asentamiento que se dé será desalojado. Pero todos esos asentamientos que se han dado hasta antes de diciembre del 2010 serán respetados y obviamente esas personas no serán desalojadas. Pero algunas familias sí van a ser reubicadas, porque aunque estén dentro de ese límite de tiempo de diciembre del 2010, irresponsablemente se asentaron, digamos, en los pies de los cerros, en las orillas del canal, en lugares que ponen en riesgo la propia vida de esas personas. Entonces lo que se va a hacer primero es legalizar lo que no hizo el municipio durante todos estos años y por supuesto esa legalización implica obra pública que vendrá acompañada de la mano del gobierno de la Revolución Ciudadana. ¿Cuántas personas están hoy asentadas en los planes habitacionales que se han creado? Bueno, tenemos 3 planes habitacionales. Tenemos Ciudad Victoria, que ahí aproximadamente ya existen 1.500 familias. Este plan habitacional se lo hizo básicamente para que las personas que están dentro del área reservada de seguridad sean reubicadas luego de la disposición presidencial. Lo que no quiere decir que luego las otras familias que quieran acceder a estos planes lo pueden hacer a través del bono que da el Midubi. Luego tenemos los planes habitacionales de sociovivienda. Aquí ya se han reubicado a 1.200 familias y la meta es llegar a 2.200 familias en estos planes. Se seguirán construyendo planes habitacionales. ¿Las 1.200 familias? ¿En qué tiempo? Las 1.200 familias en los últimos 12 meses se las han reubicado en estos planes habitacionales. Pero los desalojos que se han hecho en los últimos meses, precisamente como son terrenos del Estado, ¿para qué se hace el desalojo? Para, en esos terrenos que son del Estado, hacer más planes habitacionales dignos, con todos los servicios básicos. Hay quienes dicen que está bien que se hayan creado los planes habitacionales importantes como Plan Victoria, pero que hay condicionamientos para que los usuarios puedan acceder a este tipo de beneficios, condicionamientos políticos, por ejemplo. ¿Eso es así? Lo que sí existe es que hay una corresponsabilidad de la familia que va a habitar a esos planes. Es decir, de acuerdo a sus ingresos y a sus posibilidades, se le cobra un porcentaje para que exista una corresponsabilidad. Y yo le quiero comentar algo muy interesante. Estando en una zona de invasión, pagándole al traficante de tierra, viviendo en una condición en donde no tienen servicios básicos, no tienen agua potable, no tienen alcantarillado, se ven obligados a que tienen que de alguna manera robar la luz eléctrica, lo cual es un delito, terminan pagando mucho más a un traficante de tierra que lo que les cuesta vivir en un plan habitacional como son estos, en donde por supuesto que se vive con todos los servicios básicos y además en mejores condiciones, en donde nuestros niños, niñas y adolescentes puedan crecer en un mejor ambiente.
A propósito, usted recordaba que hay 4 traficantes de tierra detenidos y sentenciados también, ¿no? ¿Cuál es la sentencia para que el público que nos ve y nos escucha recuerde lo grave que es este delito? Así es, el fraccionamiento ilegal de terrenos es un delito gracias a las propias denuncias de la ciudadanía que habita en estos sectores de invasiones. Hemos logrado ya 4 sentencias condenatorias, pero a su vez también se encuentran ya en proceso de investigación más de 100 denuncias en contra de traficantes de tierra y seguiremos. Esto no es un trabajo que simplemente corresponde de forma exclusiva al gobierno central. Estamos trabajando muy de cerca con la función judicial, sobre todo con la Fiscalía. Hemos hecho un acercamiento y estamos trabajando para que la Fiscalía recoja estas denuncias, recoja también las denuncias que llegan a la Secretaría Técnica de Prevención contra los Asentamientos Humanos Irregulares y les dé trámite, porque estamos exigiendo una judicialización, que no quede en una denuncia, sino que quede en una sentencia condenatoria, porque hemos entendido que el delito de tráfico de tierras es tan malo como cualquier otro delito de los que conocemos que sean atroces. En sus inicios, de acuerdo a la tradición griega, las ciudades se fueron creando, ¿no?, bajo la polis griega, con un sentido de apropiación ciudadana, ¿no? Ese es el sentido de alguien que vive en una ciudad. Debe considerar que eso es suyo. Pero Guayaquil está cercado en muchos casos. Hay lugares que son inaccesibles. Hay parques a los cuales no es posible acceder, ¿no?, por disposiciones de sus autoridades locales. ¿Eso es posible vencer en una ciudad donde la gente tiene que recuperar su espacio? Bueno, los guayaquileños y guayaquileñas debemos de tomar la decisión para poder vencer esto y por supuesto que se puede hacer. Se necesita también mucha firmeza y las características de los guayaquileños, que somos valientes y no nos dejamos vencer ante cualquier obstáculo. Y es verdad lo que usted comentaba, desgraciadamente la ciudad ha vivido una regeneración de cemento en donde se ha priorizado al capital y no al ser humano. Cuando esto ocurre, cuando esa es la meta, por supuesto que de ahí jamás será tomado en cuenta el ser humano y vendrán otro tipo de problemas. ¿Cuál es la visión de la Revolución Ciudadana? Que el ser humano sea el eje principal de la sociedad. No solamente en infraestructura, no solamente dedicarme a invertir en un lugar determinado. ¿Qué es lo que ha pasado en nuestra ciudad? Nuestra ciudad ha sido muy sectaria. La inversión solamente ha estado en determinadas partes de Guayaquil. Yo les invito a todas las personas que nos están viendo a que conozcan el verdadero Guayaquil. Ese Guayaquil de las invasiones, ese Guayaquil que ha permanecido invisibilizado por décadas. Es ese Guayaquil que tiene que inmediatamente ser el primero, ser tomado en cuenta para la inversión del gobierno. Y como siempre dice nuestro presidente, por el bien de todos, primero los pobres. Tenemos esta gran obra de Guayaquil ecológico, con sus 3 componentes, que ¿qué pretenden? Recuperar nuestro entorno natural de la ciudad, nuestra belleza, la que siempre hemos tenido y nos ha sido quitada. Esta es una ciudad que ha crecido horizontalmente. Ha crecido, ¿no?, desordenadamente. No es hora ya de pensar en crecer verticalmente, incluso en los planes populares, porque no es posible seguir afectando la orografía de la ciudad. Por supuesto, y también el impacto ambiental que se ocasiona cuando uno sigue construyendo indiscriminadamente, y más aún cuando se lo hace sin una correcta planificación urbana. De hecho, dentro de la planificación de sociovivienda existen los condominios, existe la posibilidad de crecer hacia arriba, y es lo que las nuevas ciudades cosmopolitas, sobre todo en América Latina, están tomando, ¿no? Las nuevas ciudades tienen que crecer hacia arriba, pero siempre bajo una correcta administración y bajo una correcta planificación urbana. Las autoridades locales siguen creyendo en estas fórmulas de fundaciones que pueden manejar servicios públicos. El caso de la Metrovía es clarísimo, el malecón tiene también ese mismo sentido. ¿Es posible que eso pueda cambiar, que lo público vuelva a ser prioritario para las entidades, para que desde ese enfoque los ciudadanos tengan una presencia más importante? Pero si ya lo hemos hecho con el gobierno de la Revolución Ciudadana. Cuando la Revolución Ciudadana llega pues al poder en enero del 2007, encontramos un Estado que lo había perdido todo. Había perdido la confianza en las instituciones, había perdido la capacidad de sorprenderse de lo que estaba mal. Con la Revolución Ciudadana hemos recuperado eso, hemos recuperado al Estado y a sus instituciones. Ustedes ahora visitan cualquier
localidad o cualquier institución pública del gobierno central y se van a dar cuenta de la diferencia, de cómo realmente se ha invertido en este sector que antes era considerado lo feo. Entonces lo público tiene que ser feo, lo privado es lo bonito. Hemos cambiado y hemos hecho que las personas se sientan orgullosas del país en que viven, pero también es posible hacerlo en nuestra ciudad Guayaquil y para eso también se requiere una decisión política por parte de las autoridades municipales que prioricen la inversión también en la parte pública, pero antes de eso, primero invertir en el ser humano, en el funcionario, en su capacitación constante, en el trato que tiene con la ciudadanía. Podemos tener los mejores colegios, las mejores instituciones, las mejores plazas y los mejores parques, pero si vamos a tener policía de pronto metropolitana que simplemente anda agrediendo a nuestros vendedores informales, si vamos a tener policía metropolitana que no nos deja ingresar a esos parques que con tanto entusiasmo dicen que inauguran, no vamos nunca a alcanzar ese buen vivir. Así que los guayaquileños y guayaquileñas tenemos que despertar y exigir que en nuestra ciudad también se alcance el buen vivir. Gobernadora, le veo a usted con todas las condiciones, con toda la inteligencia, como para ser alcaldesa de esta ciudad. ¿Ah? Mire, yo me apasiono mucho por estos temas, soy muy joven y por ahí, pues si tiene tan solo 29, 30 años, eso no es una condición para que nosotros no sepamos de la historia de nuestra ciudad. Recuerdo cómo era mi ciudad, sí, pero quiero cuando tenga 50, 60 años tener otro recuerdo de mi ciudad. Las injusticias sociales, eso es lo que nos quita el sueño. Que sigan viviendo las personas en los sectores de invasiones como viven, eso es lo que nos quita el sueño. Que mientras no exista un niño que pueda seguir acudiendo a un colegio en las mañanas, hoy día me reunía con un grupo de los sectores de invasiones y me contaban las mujeres que tienen 15 años sin agua potable en el sector de las invasiones. Mujeres que han dado a luz en taxis, porque jamás en su sector en el que vivían se ha invertido en un hospital. Entonces, esos son los temas que realmente nos causan a nosotros, digamos, los jóvenes revolucionarios, nos causa ese malestar y tenemos que activarnos, tenemos que participar, no podemos ser ajenos y no nos puede ser indiferente lo que está pasando en nuestra ciudad. Una pregunta final. La seguridad del cantón. A inicios del año se dijo que había menos asesinatos en Guayaquil, pero se mantenía un mismo nivel de robos y de asaltos. ¿Eso ha cambiado en este tiempo? ¿Tiene usted estadísticas recientes? Bueno, más allá de dar cifras, porque yo soy un poco enemiga de dar cifras, porque decimos una cifra ahorita y la próxima semana pasa algo. No, al día siguiente cambia. Al día siguiente cambia, las cifras no son estáticas, ¿no? Pero en la provincia y sobre todo en la ciudad se está trabajando muchísimo en el tema de la seguridad, fortalecer el nuevo modelo de gestión que se está haciendo desde el Ministerio del Interior, que no solamente implica la infraestructura, la construcción de unidades de policía comunitaria o la dotación de equipamiento, también la capacitación constante que requiere nuestro policía. Recordemos cómo se encontró el país en el 2007 y cómo está ahora. Gobiernos que no habían invertido absolutamente nada en seguridad o cuando comparamos las cifras, son cifras pues que se alejan muchísimo. Entonces, aquí en la ciudad, por supuesto, tenemos delitos que han disminuido gracias a la fuerte labor, por ejemplo, el asesinato y el secuestro express. El secuestro express, que era uno de los delitos que más aquejaba a la ciudadanía, ha disminuido considerablemente. Sin embargo, como autoridad no estamos contentos con esas cifras, siempre vamos a querer mejorarlas. Y es por eso que desde el Consejo de Seguridad, que tenemos todas las semanas, se toman acciones concretas y evaluaciones constantes de las directrices que se dan. Si algo no funciona, pues cambiamos de directriz y esto viene acompañado, por supuesto, de la coordinación que debe de existir con los otros entes del Estado. Aquí en nuestra ciudad necesitamos que un municipio se active y contribuya al tema de seguridad. Muy bien, gobernadora, muchas gracias por atender esta entrevista. Una noche bastante fresca realmente y agradable también. Su presencia muy importante y la de ustedes, amigas y amigos, que acompañan a Perspectiva 7 en esta noche. Gracias por compartir y que pasen bien. Hasta pronto. De los ciudadanos